Mi amiga y yo fuimos de excursión y empiezo a pensar que ella nunca dejó esos bosques. Mi amiga Samantha y yo estábamos muy emocionadas por hacer un viaje juntas para ir de excursión a un lugar más lejano de casa. Habíamos estado hablando de ello desde que nos graduamos de la universidad hace unos años y finalmente encontramos el tiempo. Bueno, ella siempre encontraba el tiempo, era principalmente yo quien tenía problemas para equilibrar el trabajo con cualquier otra cosa. Mirando hacia atrás ahora, desearía haber pasado más tiempo de este viaje enfocándome en Sam, el paisaje y estando presente en el momento. Desearía haber sido una mejor amiga. Sam era la más emocionada por nuestro viaje. La semana antes de irnos, me estaba enviando mensajes sobre restaurantes en la zona, cosas para hacer. Hizo una lista de reproducción en Spotify con nuestros favoritos para que pudiéramos escuchar 7 horas de una mezcla ecléctica de rock clásico, pop y black metal. Y estaba marcando puntos de inicio de senderos que podríamos disfrutar en su aplicación de Google Maps. Me sentía mal por haber pospuesto el viaje tanto tiempo. Tuvimos la oportunidad de ponernos al día, explorar, probar comida genial. Tuvimos un gran viaje hasta nuestra última caminata. Ambas estábamos en buena forma y, como teníamos los suministros y mucha luz del día, decidimos intentar un sendero más largo y sin pavimentar que rodeaba un hermoso lago. Era la última caminata de nuestro viaje y decidimos tomar un sendero más difícil y menos concurrido. Inicialmente, fue una caminata maravillosa. El agua era de un tono azul tan surrealista y los pinos y las colinas ondulantes eran impresionantes. El aire era más delgado de lo que estábamos acostumbradas, pero tan refrescante. Mientras caminábamos por una curva, casi me estrellé contra la espalda de Sam. Me había quedado atrás enfocándome en colocar mis pies en exactamente los lugares correctos en la tierra blanda para no deslizarme 20 pies hasta la orilla. Sam se quedó congelada, un ciervo frente a ella bloqueaba el sendero. Cuando me acerqué con mi mochila tintineando y respirando pesadamente, el ciervo se quedó un momento más, inclinando la cabeza de lado hacia mí antes de huir de nuevo hacia los pinos. Ella me miró, su rostro tenso. ¿Viste eso? ¿El ciervo? Sí, fue bastante mágico. Ella soltó una pequeña risa mientras comenzaba a caminar de nuevo para que pudiéramos avanzar a la sección del sendero que tenía un terreno más firme. No, quiero decir, algo estaba mal con ese ciervo. Estaba demasiado cómodo a mi alrededor y no sé si lo viste o lo escuchaste, pero estaba babeando y haciendo estos sonidos extraños. Continuamos en silencio después de eso, enfocándonos en nuestro paso y en el paisaje, deteniéndonos de vez en cuando para tomar fotos. Una vez, cuando nos detuvimos, escuchamos ruidos a nuestra derecha, más arriba en la colina. Saqué el spray para osos y lo sostuve. Parecía que algo caminaba en paralelo a nosotras, más o menos a nuestro ritmo. Sonaba grande, también. Eventualmente, el sendero de la caminata subió para encontrarse con la parte más alta de la colina y no pude evitar suspirar de alivio. Había estado tan preocupada de torcerme el tobillo y rodar montaña abajo, así que fue bueno tener más espacio para no caminar justo en el borde. En la universidad me torcí el tobillo gravemente, pero no podía permitirme ver a un médico. Se curó un poco raro y desde entonces mi tobillo izquierdo ha sido inestable. Después de un tiempo, necesitaba sentarme un momento, caminar cuesta arriba durante una hora además de la elevación de 6.500 pies, estaba luchando. Tal vez también estaba un poco más fuera de forma de lo que estaba dispuesta a admitir. Sam se sentó conmigo un momento, pero luego vio unas flores silvestres a unos 3 metros en el bosque y se fue a tomar una foto rápida. Con ella ausente, sentí un escalofrío repentino. Algo me estaba observando. Sam, llamé nerviosamente mientras el ruido de las hojas se hacía más fuerte y apretaba con fuerza el contenedor de spray para osos. Salió del bosque, y era solo un ciervo. O, más específicamente, era el ciervo, el mismo que Sam y yo habíamos encontrado antes. Ahora que ella lo había señalado, podía ver lo que decía. El ciervo no tenía problemas para acercarse a mí. Era delgado, caminaba despacio, pero como si hubiera bebido demasiado, y definitivamente estaba babeando. Me levanté de un salto y agité los brazos hacia él. Vete. Sabía que estaba enfermo y que el pobre animal estaba confundido y probablemente sufriendo, pero me daba mucho miedo. Inclinó la cabeza y parecía estar estudiándome, mirándome de arriba abajo. Se acercó a mí e hizo un sonido como de jadeo. Abría y cerraba la boca de una manera que me perturbaba profundamente por alguna razón. Sam.
Ella vino corriendo hacia mí desde el bosque, y cuando me volví, ya se había ido. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? El ciervo espeluznante volvió. Sé que suena ridículo, pero creo que nos ha estado siguiendo. Le conté cómo se había comportado. ¿Crees que tiene rabia? Pobrecito, dijo con simpatía, posiblemente. O, me pregunto si tiene EDC, enfermedad de desgaste crónico. De cualquier manera, probablemente deberíamos informar a los guardabosques por si acaso. Habíamos decidido mantenernos juntas, pero después de unos kilómetros, ella terminó adelantándome nuevamente. Ella tiende a adelantarse para tomar fotos, mientras que yo tiendo a pasar de largo los lugares de interés, luego me arrepiento y vuelvo para tomar fotos. Había retrocedido un poco y estaba sentada, inclinando mi teléfono de una manera extraña para intentar encuadrar la escena frente a mí cuando escuché la voz de Sam, pero no pude entender lo que decía. «Hey, ya voy», dije, levantando un poco la voz, asumiendo que me estaba hablando. Entonces, ella gritó. «Sam». Me levanté e intenté caminar lo más rápido y cuidadosamente posible. Sus gritos cambiaron de miedo a agonía y parecía que estaba sollozando. No estaba segura de lo que había sucedido, pero podía decir que estaba asustada y probablemente herida. De repente, me di cuenta de que aún tenía en mis manos nuestro único contenedor de spray para osos. Contra mi mejor juicio, empecé a correr lo más rápido que pude y, por un tiempo, estaba haciendo buen tiempo, pero luego mi pie izquierdo pisó un parche de tierra blanda al borde del sendero, mi tobillo se torció y caí. No recuerdo haber tocado el suelo, pero recuerdo haber abierto los ojos, de espaldas, a unos 5 metros por debajo de donde había estado. También estaba oscuro afuera. Habíamos empezado a caminar al menos 6 o 7 horas antes del atardecer. Intenté levantarme, pero fue una lucha. Estaba confundida, desorientada, intentar levantarme estaba tomando toda mi energía y concentración. Tenía una sensación profunda de temor que no podía explicar. Mientras comenzaba a moverme lentamente hacia arriba sobre mis manos y rodillas, traté de recordar lo que había sucedido antes de mi caída. Sam sonaba herida, estaba gritando. Había corrido tras ella y luego caí. «Mierda, Sam». La llamé por su nombre, mi voz ronca, pero no hubo respuesta. Sorprendentemente, mi teléfono solo estaba ligeramente dañado, pero no tenía señal. Afortunadamente, como había estado abrochada a mí, todavía tenía nuestra mochila. Revolví en ella y encontré los botiquines de primeros auxilios, pero pensé que podía curarme más tarde, no quería quedarme aquí abajo más tiempo del necesario. Encontré mi cuchillo y mi linterna frontal. Después de unos 20 minutos, había ascendido lentamente, y con dolor, hacia donde había caído. Mis manos estaban en carne viva y podía sentir mi rodilla derecha sangrando a través de mis pantalones. Intentaba ir despacio ya que confiaba aún menos en mis pies ahora, y el mareo comenzaba a invadirme, pero el pánico y el miedo me empujaban hacia adelante. Una vez que volví al sendero, tuve que sentarme un momento. Escuché un crujido detrás de mí y sentí un repentino pavor. Algo o alguien había herido a Sam, y aquí estaba yo, sentada sola, herida, con la espalda al bosque, en la oscuridad. Traté de llamarla por su nombre, por si era ella a quien había oído, pero no hubo respuesta. Me levanté y comencé a cojear lo más rápido posible hacia la dirección en la que la había escuchado gritar por última vez. Afortunadamente, el terreno se había nivelado, porque podía sentirme tambaleándome inestablemente. Sabía que algo terrible podía haberle pasado, pero intentaba mantener ese pensamiento fuera de mi mente. A medida que mis llamados a ella permanecían sin respuesta y se volvía más difícil imaginar un escenario en el que ella estuviera bien, sentí que mi garganta se tensaba y las lágrimas rodaban por mis mejillas. Seguí buscándola, sabía que ella no me dejaría aquí. Creo que una parte de mí sabía entonces que ella se había ido. Si ella estuviera bien, me estaría buscando, y aunque hubiera ido a buscar ayuda, creo que ya me habrían encontrado. De alguna manera, eventualmente navegué hasta donde pensé que había estado por última vez. Esperaba que, si estaba herida, estuviera bien y solo confundida como yo. Mi pie se enganchó en el barro y caí. Luces destellaron detrás de mis párpados y me sentí abrumada por la náusea. La luz de mi linterna se había atenuado considerablemente, ya que ahora estaba cubierta de barro y mugre. Escuché movimiento detrás de mí. Al sentir el olor, me di cuenta de que el barro era tierra mezclada con sangre. Podía saborearlo, mezclado con una textura arenosa.
Hojas cubiertas con lo que probablemente era sangre se pegaron a mi cara y sentí algo suave y húmedo debajo de mi hombro. El crujido detrás de mí se distinguía como pasos. Palpé en busca de mi cuchillo, mi spray para osos, pero en su lugar sentí algo duro y pegajoso. Estaba segura de que acababa de descubrir qué le había pasado a Sam y tenía una buena idea de lo que estaba a punto de sucederme a mí. No sentí ninguna urgencia por levantarme mientras los pasos se acercaban. Sabía que no podría correr. Cerré los ojos tratando de concentrarme en algo, cualquier cosa, sin saber si quería ver lo que venía hacia mí. Los pasos se detuvieron y pude escuchar una respiración pesada sobre mí. Esperé, y luego, al no recibir ningún golpe, abrí los ojos. Era Sam. Ella estaba sobre mí, respirando pesadamente por la boca. Estaba cubierta de sangre. Su camisa y pantalones estaban rasgados, pero estaba viva. Solté un sollozo de alivio y luego no pude contener más las lágrimas. «Oh, Dios mío», susurré, mientras lentamente me movía para sentarme y luego ponerme de pie, «pensé que te había perdido». La acerqué hacia mí en un abrazo. Ella se quedó inmóvil, con los brazos a su lado. Se pegó a mí donde su camisa aún estaba un poco mojada. Sangre seca cubría el cuello de su camisa y su abdomen. Sus manos, y de manera inquietante, su boca, también estaban manchadas de sangre. Aún podía escuchar su respiración pesada cerca de mi oído. «¿Qué pasó?», pregunté, mientras la soltaba. Ella me miró, pero no respondió. Pensé que estaba un poco traumatizada. Francamente, no estaba segura de cómo estaba de pie después de lo que hubiera sucedido. Estaba un poco tambaleante, pero parecía poder caminar. Mientras caminábamos hacia el auto, ella se quedó atrás, lo que me puso nerviosa, ya que no quería perderla de vista. Seguía deteniéndose, mirando por encima del hombro, mientras yo intentaba persuadirla para que siguiera adelante. Eventualmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos. Mi tobillo me mataba, pero había intentado moverme lo más rápido posible. Aunque el bosque estaba inquietantemente silencioso, quería salir de allí lo antes posible. Cuando llegamos a su auto, estaba debatiendo si deberíamos conducir al hospital o llamar al 911. Tenía una sensación de terror que no podía sacudirme. Me imaginaba llegar hasta el auto y luego algo rompiendo las ventanas, atacándonos. Decidí que necesitábamos irnos ahora. ¿Tienes las llaves? ¿Crees que puedes conducir?, le pregunté. Tenía una vieja camioneta Jeep y era muy sensible sobre dejar que otros condujeran su bebé. Además, no estaba segura de poder conducir con mi tobillo en ese estado. Ella no dijo nada, solo inclinó la cabeza hacia mí. «Lo sé, parece que nos ha atacado un oso», me detuve y hice una mueca, sintiéndome de repente insensible. Claramente ella había sido atacada por algo o alguien. Cuando no dijo nada, ni mostró ninguna emoción o reacción, continué cautelosamente, «pero tengo un mal presentimiento, creo que necesitamos irnos, como ahora mismo. Prefiero llamar por ayuda cuando estemos de vuelta en la carretera principal o simplemente ir directo al hospital». Ella permaneció inmóvil, mirando de nuevo hacia el bosque y me pregunté si había perdido las llaves en la lucha. Afortunadamente, tenía su copia de seguridad conmigo. Desbloqueé las puertas y ella siguió parada afuera. Me di cuenta de que tendría que castigar un poco más mi tobillo porque ella estaba demasiado fuera de sí para conducir. Me deslicé en el asiento del conductor, pero ella siguió inmóvil. «Sam, entra, por favor. Algo todavía está aquí afuera. Por favor». Ella se lamió los labios, mirándome de nuevo. En la oscuridad, sus ojos azules parecían casi negros. Salí cojeando del asiento y le abrí la puerta, y tuve que guiarla para que entrara. La abroché después de que no hizo ningún movimiento para hacerlo ella misma. Mientras conducía y las luces de los autos que pasaban iluminaban el interior, seguía mirándola de reojo. Estaba respirando por la boca y mirándome fijamente. Ahora notaba, con la mejor iluminación, que estaba babeando. «Hey, ¿cómo te sientes?». No hubo respuesta, pero ella comenzó a abrir y cerrar la boca y hacer un sonido húmedo al jadear mientras respiraba. Su aliento apestaba y sus dientes estaban teñidos de rosa. No tengo mucho conocimiento médico, pero me preocupaba que tuviera un pulmón perforado debido a los extraños sonidos que hacía. «Resiste, estamos a unos 20 minutos del hospital». A pesar de mi tobillo, conduje lo más rápido que pude. Llegamos en 10. Cuando llegamos, la ayudé a salir del auto y caminé detrás de ella, apoyándola.
Noté algo, su camisa estaba al revés. No había estado así por la mañana. Probablemente por nuestro aspecto, nos encontraron habitaciones de inmediato en urgencias. Tenía un esguince severo y una conmoción cerebral y necesitaría algunos puntos, pero se sentía tan bien simplemente estar fuera de esos bosques. Le pregunté a la enfermera que vino a revisarme cómo estaba Sam. Le mencioné que no estaba seguro si había sido atacada por un animal o una persona, le mencioné lo que había notado sobre su camisa y que podríamos haber encontrado un animal enfermo, por si alguna de esa información ayudaba. Cuando regresó, estaba claramente angustiado. Sam había desaparecido. No parecía tener heridas visibles, extrañamente, pero querían evaluar si tenía algún trauma interno. Sin embargo, en el primer momento que la dejaron sola, simplemente se había ido, a juzgar por las huellas de sangre. Han pasado semanas y no he visto a Sam desde entonces. Su madre tampoco. Ha estado trabajando con la policía por aquí, creen que Sam tiene una herida en la cabeza, y que está confundida y eventualmente aparecerá en el pueblo. Pero, hace unos días, escuché en las noticias que se encontró un esqueleto parcial en el sendero donde estábamos. Probablemente víctima de un ataque de animal, dijeron, y debido a la condición del cuerpo, estaban pidiendo pistas para poder usar los registros dentales y ayudar a identificar a la víctima. Esto puede sonar loco, pero creo que es ella la que encontraron. No sé cómo explicarlo, pero no creo que Sam haya salido de esos bosques esa noche. Es mi culpa, y no sé qué era esa cosa que conduje hasta el pueblo. Si vives en el sur de Colorado, por favor, mantente a salvo. Lo siento mucho. La razón por la que nunca volveré a hacer senderismo. Muchas cosas han pasado en el último año. Mi trabajo redujo mis horas, lo que me dio tiempo libre de repente. Como me contrataron a tiempo completo justo después de terminar la escuela secundaria, asumí que necesitaba entrar a lugares y entregar currículums en persona. Rápidamente descubrí que casi todas las aplicaciones eran solo en línea. Debo haber llenado al menos 100 solicitudes en el tiempo que me habría tomado conducir a 3 lugares diferentes que me interesaban. Se convirtió en un juego de espera. Empecé a ponerme inquieto. Había trabajado a tiempo completo durante 10 años. Necesitaba un pasatiempo hasta que consiguiera un segundo trabajo. Por esa época, accidentalmente empecé a hacer senderismo. Conocía algunos senderos locales, pero nunca había tenido tiempo para explorarlos. Unos amigos me invitaron a una de sus salidas y acepté. Tuvimos un viaje tan divertido que me encontré queriendo salir más a menudo. Incluso después de conseguir un trabajo a tiempo parcial, empecé a caminar por los senderos siempre que podía. Me encantaba caminar y ver los nuevos paisajes del Parque Nacional que había descuidado visitar. A menudo me ponía los auriculares solo para sumergirme en un buen audiolibro durante horas en mis días libres. A mediados del verano, mi grupo de amigos planeó una pequeña escapada de fin de semana. No podía permitirme ir con ellos. Sugerimos hacer una caminata el día antes de que se fueran y quedar en el inicio de un sendero que ninguno de nosotros había tomado aún. Según ellos, había algunas cuevas bonitas escondidas a lo largo del camino. Me sentí emocionado de ver algo nuevo. Empaqué mi mochila y me dirigí al punto de encuentro. Ese día me preocupaba el clima. Había llovido mucho la noche anterior. El clima de verano traía algunas tormentas desagradables de vez en cuando durante la mayor parte de la temporada. El cielo estaba despejado, así que continué. Me desorienté un poco en los senderos tratando de encontrar el correcto. También necesitaba descansar más veces de lo normal debido a la elevación de los senderos. Había mantenido a los senderos más fáciles, así que no estaba completamente preparado para esta caminata. Con el sol quemando mi piel, seguí adelante esperando que todo esto valiera la pena. Cometí algunos errores en ese viaje. Errores que casi me costaron la vida. Primero, me perdí. Caminé por un sendero elevado que terminaba en un acantilado. Me detuve para pensar dónde me había equivocado. Me quité la mochila para beber un poco de agua y sacar mi teléfono. La señal no era buena, pero tomé una foto para enviarla a mis amigos preguntando si sabían dónde había terminado. Asumí que pronto recibiría un mensaje de ellos burlándose de lo perdido que estaba. Esperaba que ya me hubieran enviado algunos mensajes diciendo lo tarde que estaba. Mi segundo error fue acercarme demasiado al borde del acantilado para tomar esa foto. No tenía miedo a las alturas y debería haberlo tenido.
Mi tercer error fue no guardar el teléfono ni ponerme la mochila de inmediato. Cuando la tierra y las rocas se desmoronaron bajo mis pies, solté el teléfono tratando de agarrarme a cualquier cosa que pudiera evitar que cayera. Mis dedos atraparon el lado rugoso y polvoriento del acantilado mientras caía, causando que algunas de mis uñas se rompieran o se arrancaran por completo. En medio segundo, me encontré rodando por el acantilado, mi cuerpo golpeándose con la caída. Mi mochila se enganchó en una rama y escuché un chasquido en mi hombro cuando todo mi peso fue soportado por la correa durante unos segundos dolorosos. Mi brazo se deslizó y empecé a caer de nuevo. Fue un milagro que no muriera en la caída. Mi cuerpo soltó algunas rocas. Ellas cayeron tras de mí. A veces me pregunto si hubiera sido mejor morir en la caída. Nada más que dolor y miedo me esperaban al final de ese acantilado. Perdí el conocimiento por un tiempo desconocido. Al menos aterricé de espaldas. Todo mi cuerpo dolía. No podía sentarme durante mucho tiempo. Solo me maldecía mentalmente por ser tan estúpido. El alivio de estar vivo se desvaneció en el momento en que vi lo mal que se veía mi situación. Mi pie y tobillo dolían muchísimo. Logré sentarme y mi cuerpo se enfrió de golpe. Las rocas que habían caído tras de mí habían aterrizado sobre mi pie, inmovilizándolo contra el suelo. Me obligué a inclinarme, tratando de cavar en el suelo para liberarlo, pero me resultó imposible. Había aterrizado sobre terreno rocoso. Mi pie probablemente estaba roto y atrapado literalmente entre una roca y un lugar duro. No importaba cuánto luchara, no se movía. Casi me desmayé del dolor la primera vez que moví mi tobillo tratando de liberarlo. Me moví más despacio después del primer intento fallido, tratando de averiguar cuán mal estaba. No estaba seguro si había enviado el mensaje de texto a mis amigos o no. Miré a mi alrededor y no vi ni mi mochila ni mi teléfono. Había una buena posibilidad de que mi teléfono estuviera hecho pedazos en el costado del acantilado. Con esfuerzo, vi mi mochila enredada en el acantilado. Era marrón, así que se confundía con el color del acantilado. Seguí maldiciendo mientras pensaba en qué hacer. Si mis amigos no oían de mí, llamarían a los guardaparques, ¿verdad? Solo necesitaba esperar a que alguien me encontrara. Pero, ¿cuánto tiempo tomaría eso? ¿Horas? ¿Días? Empecé a temblar ante la sombría perspectiva. Quería gritar hasta que alguien me encontrara. Por muy tentador que fuera, me negué a perder la calma. Si entraba en pánico, podría lastimarme. No tenía comida ni agua. Conservar mi energía era lo ideal. Me odiaba a mí mismo por no haber buscado consejos de supervivencia antes de empezar a hacer senderismo. Solo era caminar. ¿Qué tan peligroso podría ser? ¿Cómo podría alguien ser tan tonto? Me arrepentí de muchas decisiones que me llevaron a ese momento. Con la cabeza dándome vueltas, simplemente me recosté de nuevo. Usé mi brazo para bloquear el sol de mis ojos, rezando en silencio para que alguien me encontrara pronto. Me permití llorar un poco el primer día. Necesitaba sacarlo de mi sistema. Las horas pasaron sin ninguna señal de ayuda. Mi pierna no tenía buen aspecto. Alguien necesitaba aparecer pronto o corría el riesgo de morir por una infección. Noté que algo de sangre se filtraba desde debajo de la roca, pero no podía hacer nada al respecto. Incapaz de hacer mucho después de la puesta del sol, me dejé caer en un sueño inquieto. Mi cuerpo estaba tan exhausto que me desmayé a pesar de lo duro e incómodo que estaba el suelo. Un olor me hizo abrir los ojos al amanecer. La luz era tenue y gris. Girando la cabeza, vi algo que hizo que mi corazón se saltara un latido 2 veces. Primero, mi botella de agua había sido colocada justo al lado de mi cabeza. La agarré sin pensar en el por qué o cómo había llegado allí. Tomé unos sorbos obligándome a no beberla toda de una vez. Luego me concentré en lo que me había despertado. La vista hizo que mi corazón casi se detuviera. A unos pasos de mí había un montón de algo que me tomó unos segundos identificar. Un montón de pequeños pájaros muertos con las cabezas torcidas, ya empezando a pudrirse. Me dieron arcadas, pero logré mantener el agua en mi estómago. Tenía hambre y luego me revolvió el estómago de náuseas. Mi cabeza comenzó a llenarse de miedo. ¿Quién mató a tantos pájaros y por qué los puso junto a mí? ¿Cómo no me desperté con el sonido de alguien moviéndose? ¿Y por qué no me ayudaron a liberar mi pie? Tenía demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Casi consideré que algún animal había matado a los pájaros, pero un animal no habría traído mi botella de agua.
Mi miedo no disminuía. Alguien había estado allí esa noche. En lugar de ayudarme, dejó una extraña advertencia. ¿Era una advertencia? Si es así, ¿por qué dejar agua? ¿Habían drogado o manipulado mi botella de alguna manera? El sol salió, dándome suficiente luz para buscar huellas o cualquier signo de otra persona de la noche anterior. Mi corazón se hundió cuando no vi mi mochila atrapada en el acantilado. Alguien definitivamente se la había llevado. Incapaz de contenerme, grité pidiendo ayuda, pero solo un leve eco respondió. Pasé el segundo día sin avanzar en liberar mi pie. Desperdicié algo de agua tratando de ver si podía hacer que la roca se volviera lo suficientemente resbaladiza para sacar mi tobillo. Al menos ese día estaba nublado. Al final del día, mi piel expuesta estaba roja. Si no hubiera estado nublado, habría tenido quemaduras serias para entonces. Mi garganta dolía de la sed y mi estómago se retorcía por el olor de los pájaros muertos que se cocinaban al sol todo el día. Pensé que las personas podían vivir unos días sin agua, pero bajo el sol directo, sudaría lo que había bebido. Una infección de mi pie roto y cortado podría no ser lo suficientemente rápida para matarme antes de que la deshidratación lo hiciera. Caí en un sueño inquieto unas horas después del atardecer. Todo mi cuerpo dolía y mi esperanza se desvanecía lentamente. Para mantenerme cuerdo, seguía pensando en la comida que quería comer una vez que regresara a casa. Si me rescataban, quería comerme un pastel de queso entero. Tal vez 2. Esa simple meta fue suficiente para calmar mis nervios y quedarme dormido. Esa noche descubrí quién había dejado los pájaros muertos. Un pequeño ruido me despertó. Alcancé mi botella de agua en la oscuridad para dar un sorbo y, para mi sorpresa, la encontré llena. También se sentía fría. Bebí el agua fresca sin preocuparme de cómo había llegado allí. Necesitaba vivir primero y luego preocuparme por quién la había rellenado y por qué no me rescató por completo. El sonido que me despertó se repitió. Lo había olvidado completamente debido al agua fresca. Me senté para intentar encontrar la fuente del sonido. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Luego, una voz suave se escuchó. Hola. La sola palabra resonó débilmente en el área rocosa. Abrí la boca para responder, pero me congelé cuando mis ojos se posaron en la fuente del sonido. Una figura oscura estaba sentada en una rama de un árbol en la distancia. Parecía una persona con un poncho de piel, sentada como una rana. La capucha de su abrigo hecho a mano sobre su cabeza hacía que su rostro pareciera completamente negro. Lo que casi me dio un infarto fue un par de ojos rojos brillantes en ese rostro oscuro. ¡Hola! La voz vino de nuevo de la figura. No era una persona. Después de observarla un poco más, noté que los brazos expuestos eran demasiado largos y delgados. Las manos con dedos extremadamente largos terminaban en garras. Podría estar diciendo una sola palabra, pero eso no lo hacía humano. La voz era casi normal y sonaba perezosa. Tiré de mi pie tratando de liberarlo. No podía estar aquí con esa cosa observándome. Un destello de dolor recorrió mi pierna. Moví mi tobillo de una manera incorrecta. El dolor fue casi suficiente para hacerme desmayar. Me mareé y necesité volver a recostarme. Mi cuerpo temblaba por tantas emociones y estrés. Esa única palabra se repitió, casi sonando preocupada. Hola. Me negué a responder. Incapaz de contenerme, me desmayé de nuevo. Recé para que lo que vi observándome solo hubiera sido una pesadilla. Me desperté de nuevo un poco después del amanecer. Mi fuerza se desvanecía por estar tanto tiempo a la intemperie. Al menos el montón de pájaros muertos había sido retirado. Un solo conejo muerto en su lugar. Junto a mi botella de agua recién rellenada, había algo que habría sido útil si no estuviera roto. Mi teléfono móvil se había roto en varios pedazos al caer por el acantilado. Cada pieza había sido organizada cuidadosamente. Ya no podía fingir que esa criatura era una pesadilla. Algo me observaba en la noche, tratando de ser útil a su manera. Algo me arañó el brazo cuando me moví, así que giré la cabeza y encontré una rama con algunas hojas aún adheridas. Me pregunté qué hacía eso allí. Cuando salió el sol, lo entendí. Pude meter la rama en una grieta en el suelo y esconderme bajo la pequeña sombra que proporcionaba. Mis brazos, ya quemados por el sol, dolían muchísimo. Mi cara ardía por el sudor y las quemaduras. No pude evitar beberme toda la botella de agua ese día.
Mi estómago dolía terriblemente por haber estado solo bebiendo agua los 2 últimos días. Ese día me dio fiebre debido a una infección. Sabía que no me quedaba mucho tiempo. Necesitaba un cuchillo o una piedra afilada para liberarme de la manera más espantosa posible. Consideré si podría cortar mi propio pie. Podría morir desangrado en el proceso. Si moría, al menos no estaría atrapado en este calor. Cerca del final del día, el trueno anunció una tormenta. Al principio, me alegré por la lluvia. Las nubes de tormenta bloquearon el sol y comenzó un aguacero. Pronto quedé empapado, el viento fuerte me calaba hasta los huesos. Temblaba en el suelo frío y duro, incapaz de hacer nada. Ni siquiera tenía la fuerza para hacer otro intento de liberar mi pie. Entré y salí del sueño durante unas horas. La fiebre aumentaba debido a la lluvia. Mis ojos se entreabrieron en la oscuridad. Mi pecho estaba tan pesado que apenas podía respirar. El sonido que no quería escuchar llegó, pero estaba demasiado cerca. Hola. Levanté la cabeza para ver a la criatura de la noche anterior sentada en mi pecho. Los ojos rojos brillantes se entrecerraron en una sonrisa. Vi dientes oscuros brillando en la noche. Demasiados dientes para ese rostro. Mi boca se abrió para responder, pero encontré mi lengua demasiado pesada. La cosa extendió un brazo largo para tomar mi botella de agua. Con algunos problemas, desenroscó la tapa. Con una mano grande, levantó mi cabeza lo suficiente para dejarme beber. La mayor parte del agua se derramó alrededor de mi boca y tosí fuertemente durante unos minutos. La fiebre recorría mi cuerpo y mi piel quemada me dolía terriblemente. Incluso el dolor de mi pie roto pasó a segundo plano ante un dolor de cabeza punzante. Me pregunté por qué esta criatura me mantenía hidratado y, sin embargo, no intentaba liberar mi pie. La cosa se puso a 4 patas sobre mi cuerpo y se alejó lentamente. Esos ojos rojos nunca dejaron de mirarme. Se detuvo con la cabeza junto a mi muslo. La cabeza de lado y la gran sonrisa clara en la oscuridad. Una gran mano aterrizó en mi rodilla, causando una ola de dolor que llegó hasta mi cerebro. Sabía lo que esta cosa estaba pidiendo. No necesitábamos hablar el mismo idioma para entendernos. Aún así, habló una última vez para confirmar la solicitud. Hola. La boca se cernía sobre mi muslo, la otra mano envolviéndose alrededor de mi pierna superior. Mis opciones eran morir en las próximas horas por una infección y la exposición o ceder a las demandas de este monstruo. Me preparé lo mejor que pude. Con un latido del corazón tembloroso, asentí. Está bien, dije con una voz agrietada, dando permiso. La cosa emitió un sonido de felicidad. La boca se abrió tanto que casi alcanzaba las orejas ocultas del monstruo. Incontables dientes delgados como agujas rápidamente se clavaron en mi pierna, rasgando mis jeans y la carne debajo. Grité pero no tuve la fuerza para luchar. Solo me mantuve despierto para ver el segundo mordisco. El dolor apagó mi cerebro y afortunadamente caí en una oscuridad que esperaba no despertar nunca más. Pero desperté. Débil pero vivo, mis ojos se abrieron en una habitación de hospital. La recuperación fue muy larga. Me dijeron que me habían encontrado de una manera extraña. Un par de excursionistas iban por un sendero cuando vieron una figura de forma extraña arrastrar mi cuerpo hasta el centro del camino y luego salir corriendo hacia el bosque. Nunca alcanzaron a la figura y, después de ver mi condición, se concentraron en conseguir ayuda para mí. Me faltaba toda la pierna izquierda. Los médicos no tenían idea de cómo sobrevivía la amputación en mi estado. Dijeron que debería haber muerto por el shock y la pérdida de sangre. Todos dijeron que parecía que algún tipo de animal la había mordido. Conté a la policía lo que sucedió lo mejor que pude. Resulta que cuando no me encontré con mis amigos, simplemente asumieron que me ocupé y olvidé enviarles un mensaje diciendo que no iba a reunirme con ellos ese día. Luego se fueron de viaje, así que nadie se dio cuenta de que estaba desaparecido. Al menos mi trabajo envió a la policía a mi casa para un control de bienestar cuando no me presenté a un turno. Estaban en proceso de iniciar un reporte de persona desaparecida cuando me encontraron. Ellos no creyeron que vi una criatura, y les admití que yo tampoco quería creerlo. El estrés podría haberme hecho ver cosas. La policía supuso que si vi a alguien, entonces habría sido alguna persona viviendo en las montañas jugando conmigo. Pero eso no explicaba mi pierna. Lo descartaron diciendo que algún tipo de animal se la llevó y que la persona que me encontró hizo lo correcto al llevarme a un lugar donde pudieran encontrarme.
La policía sabía que algunas personas desequilibradas vivían en los bosques. Pensaban que tuve suerte de llegar a casa con vida. Y me recomendaron que consiguiera mejores amigos. Sigo pensando en esa noche. La pierna que me falta es un recordatorio constante. Sé que no fue algún tipo de animal natural el que se llevó mi pierna. Hay una criatura aún no identificada por los humanos viviendo en esos bosques. Solo puedo esperar que otros no cometan los mismos errores que yo. Si van a los parques nacionales, por favor tengan cuidado. Asegúrense de que la gente sepa a dónde van y cuándo volverán. Manténganse en senderos que conozcan bien y lleven un kit de emergencia siempre con ustedes. La naturaleza no es algo que deba tomarse a la ligera. Fui estúpido y pagué el precio. Por muy útil que haya sido esa criatura, realmente no quiero que consiga otra comida de un humano. Solo tengan cuidado ahí afuera.